Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Mayo 26, Libre de las garras de la muerte, dirigido por el pastor Lucas Martínez. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Marcos 5:2, 5 al 6. El hermano Lucas Martínez sirve al Señor como pastor de la Iglesia Bíblica por su gracia en Quetzaltenango, Guatemala. Está felizmente casado con la hermana Betsy Calderón y tienen dos hermosos hijos, Abigail de 9 años y Ezequiel de 6 años. Buenos días, familia, ¿cómo se encuentran? Buenos días, Gracias a Dios. hermana. Buenos días. Bendiciones. Me alegra mucho. Bueno, amada familia, el día de hoy contamos con nuestro devocional de mayo 26, el cual se titula Libre de las garras de la muerte. Nos está acompañando el pastor Lucas Martínez Pérez de la Iglesia Bíblica por su gracia en Guatemala. Así que, pastor, muy buenos días. Adelante, muchísimas gracias porque creo que allí es una horita menos, ¿no? Muchas gracias por el esfuerzo, por el tiempo dedicado y por estarnos aquí acompañando. Buenos días a todos, qué gusto poder estar con ustedes. Sí, aquí es una hora menos, son las 4:30 de la mañana, pero es una alegría, es una bendición y saber que estamos juntos para tomar un tiempo, para dedicarlo para el Señor, para meditar en su palabra, para fortalecernos juntos en la gracia del Señor. El día de hoy pues vamos a estar meditando en una sección de la palabra que se encuentra en Marcos capítulo 5, versos 1 al 20. Y vamos primero al tener nuestra lectura devocional, así que yo pido si hay algún voluntario que pueda leer en este momento, que pueda levantar su voz por ahí, alguien que quiera acompañarnos con la lectura. Bien, adelante. Bueno, mayo 26. Libre de las garras de la muerte. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Marcos 5:2, 5 al 6. El hombre de Marcos 5, que estaba poseído por 7 demonios, se hallaba totalmente solo. Estaba aislado de su comunidad y en un sentido muy real, aislado de sí mismo. Él mismo era la definición de la soledad y tenía una tremenda necesidad de ayuda. Podríamos pensar que no somos como este hombre en absoluto. Después de todo, nosotros sí nos vestimos. Sí podemos razonar, nadie nos tiene atados, no estamos poseídos por demonios. Sin embargo, este hombre es una cruda ilustración de nuestra condición espiritual. La Biblia dice que por naturaleza todos estamos gobernados por fuerzas oscuras y malvadas, y además muertos en nuestros delitos, Efesios 2, del 1 al 3. Fuera de Cristo es como si viviéramos entre los sepulcros. Fuera de Cristo somos muertos vivientes. Esta realidad es lo que hace que un encuentro con Cristo sea tan dramático para todos nosotros. La salvación es una confrontación entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre el poder de Cristo y el poder de la maldad. El Evangelio no solo le da propósito a la vida, el Evangelio es la vida. Esta realidad es lo que vuelve tan dolorosa nuestra transformación en Cristo. No debemos fingir que rendirnos a Cristo es fácil. Cuando ese hombre poseído se encontró con Jesús,
Pareció saber que Cristo era el único que podía librarlo, pero al mismo tiempo tuvo temor de lo que significaría este cambio. Sinclair Ferguson dijo: por naturaleza nadie se rinde fácilmente ante Jesús. Trágicamente, al igual que ese hombre, el ser humano a menudo se aferra a la esclavitud de la maldad en lugar de ceder al dolor de la transformación por el poder y la gracia de Cristo. Es doloroso tener que ceder nuestros pequeños ídolos, abandonar nuestro oscuro cautiverio y salir hacia la luz. Sin embargo, Jesús no permitirá dioses ajenos delante de él, porque no permitirá que su pueblo permanezca esclavizado. Solo Jesús puede echar fuera la maldad de manera permanente. Esto es lo que experimentó este hombre, Marcos 5:15, 18 al 20. Y lo que nuestros amigos y vecinos perdidos buscan en última instancia. Ellos no necesitan únicamente una religión ni un sistema para convertirse en mejores personas. Cuando son honestos, se dan cuenta de que el problema principal está en ellos, no a su alrededor, y se preguntan: ¿habrá algún poder lo suficientemente fuerte como para vencer la maldad que está dentro de mí? Ciertamente lo hay. Su nombre es Jesús, aquel que soportó la muerte para rescatarnos de ella. Hoy permite que Dios te recuerde lo que eres sin Cristo, un ser humano aislado, solo y perdido. Luego, pídele que te confirme lo que eres en Cristo, un receptor permanente de su misericordia eterna. Por naturaleza eres pecador y en Cristo eres salvo. Mientras más entiendas esto, más humilde y gozoso serás. Para profundizar, Marcos 5 del 1 al 20. Muchas gracias. Vamos a orar para dar inicio a esta mañana. Amado Señor, tú eres digno de toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Y nosotros venimos esta mañana, Señor, con nuestros corazones dispuestos y rendidos a ti, Señor. Necesitamos, deseamos que tú nos hables. Señor, que uses este tiempo devocional, este pequeño devocional que hemos leído, Señor, y ahora la meditación que vamos a tener en tu palabra, que tú la uses, Señor, para edificar nuestros corazones, Padre. Que podamos ser exhortados, confrontados, pero también consolados con tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu nos haga bien, llevando la palabra del oído al corazón, y que podamos meditar en ella el día de hoy, para que podamos estar cerca de tu corazón. Te lo pedimos, Señor. Usa, oh Dios, a este siervo débil en tus manos para poder compartir tu palabra y poder expresar lo que verdaderamente tú quieres hablar a tus hijos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, como ustedes tienen en su devocional, dice, para profundizar más, hay que ver el texto, ¿no?, de Marcos capítulo 5, versos del 1 al 20, y precisamente eso es lo que quisiera poder hacer con cada uno de ustedes esta mañana. Pero antes de eso, permítame ponerle en contexto un poco para que podamos entender nuestra historia. Jesús y sus discípulos acaban de atravesar por una terrible tormenta en alta mar, y esta tormenta ha servido como una especie de lección para mostrar a sus discípulos y a nosotros que Jesús tiene poder y autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos están llegando más bien al otro lado del mar de Galilea, a la región de Gadara, donde nuestro Señor Jesucristo mostrará también que Él no solo puede dominar sobre una gran tormenta, sino que Él puede y tiene el poder y la autoridad y el dominio sobre todas las huestes espirituales de maldad. Y quisiera que pudiéramos dividir este relato en cuatro escenas naturales que surgen de este relato, y creo que pueden dejarnos mucha enseñanza. Y le voy a invitar a que pueda entrar conmigo en la historia para
usar su imaginación por un momento para saber apreciar con mayor valor lo que ocurrió aquella madrugada en la región de Gadara. Bien, la primera escena la he titulado Un hombre terriblemente atormentado. Y vamos a ver los versículos del 1 al 5, yo los voy a leer aquí. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. A la mayoría de nosotros, yo creo que nos da cierto temor, ¿no? Esas películas que tienen que ver con demonios, que tienen que ver con cementerios y cosas raras que ocurren allí, ¿no? Y con justa razón, porque suelen ser muy escalofriantes, ¿no? Son escenas muy escalofriantes. Y creo que si esta escena fuera un guión de película, creo que tendría la misma intención, ¿no? De mostrarnos un poco la escena bastante escalofriante. Marcos, de hecho, nos pinta esta historia como un cuadro sumamente aterrador. Los discípulos probablemente siguen atemorizados por lo que acaban de ver. Ellos acaban de contemplar a Jesús produciendo una gran calma en medio de una gran tormenta, pero ahora ellos tienen un gran temor hacia Jesús. El texto anterior dice que había una gran tormenta donde ellos tuvieron gran temor y luego al ver a Cristo tuvieron un gran miedo por Jesús, un mega temor, dice el texto, por Jesús. Pero inmediatamente llegan a la orilla siguiente, a la orilla de Gadara, la región de Gadara, y probablemente, como algunos comentaristas bíblicos dicen, esto podría haber ocurrido entre las 12 y las 3 de la mañana. Ahora imaginemos ese cuadro, ese momento, ¿no? Donde entre las 12 y 3 de la mañana llegamos aterrizamos, nos embarcamos en un muelle y de pronto, todo aterrador, nos encontramos con un cementerio. Y en medio de la oscuridad, mientras ellos empiezan a bajar de la barca, de los sepulcros, escuchan voces y gritos. Y de pronto se les aparece corriendo un hombre desnudo, con apariencia sumamente aterradora, y se dirige hacia ellos, impetuoso, como un toro, dirigiéndose para embestirlos. ¿Quién es este individuo? Bien, nuestro texto nos dice que era un hombre poseído por un espíritu inmundo. Es decir, por un espíritu perverso. No sabemos cuánto tiempo había estado poseído este hombre. Lo que sí se nos deja en claro es que con frecuencia, dice el texto, que era atado con cadenas, pero estas cadenas no servían para nada, ya que él las rompía con facilidad, así que nadie podía atarle. Y por si fuera poco, si eso fuera poco, nuestro texto nos deja muy claro que nadie, y esto es muy importante y determinante para nuestro estudio esta mañana, nadie le podía dominar. Nadie podía dominar a este hombre. Y era una situación bastante compleja, complicada. Además, este hombre deambulaba por los sepulcros, que eran básicamente cuevas labradas en las montañas donde enterraban a los muertos. Y en ese lugar, dice el texto también, que de día y de noche daba voces y este hombre se hería a sí mismo con piedras afiladas. El evangelista Lucas, en el relato paralelo, nos dice que encima de todo esto, él estaba completamente desnudo. Era un hombre que no tenía pudor, había perdido totalmente el pudor, su esencia natural de vida como ser humano. Todo esto obviamente provocaba, como dice el apóstol Mateo también en su relato paralelo, un terror tan grande en los habitantes que nadie podía pasar por aquel camino. De hecho, podríamos decir que ese era el lugar maldito, la morada de un monstruo, de un ser inmundo e indomable. Y literalmente la palabra que utiliza el texto en Marcos, en el original, es la palabra indomable, que es la misma palabra que se utiliza para describir a un animal que no está domesticado.
un hombre indomable, como si fuera un animal indomable, un hombre sin paz, atormentado en el alma, viviendo en un total y completo caos, rodeado de muerte y de locura, en un estado de antinaturaleza. Y de verdad estoy utilizando palabras no al azar, después quiero hacer algunas conexiones con esto, pero atormentado en el alma, sin paz, viviendo en un completo caos, rodeado de muerte y de locura, en un estado de antinaturaleza y viviendo en contra del diseño divino. De ser portador de la imagen de Dios, por causa de Satanás, que lo tiene esclavizado, ahora vive con una imagen fracturada, completamente fracturada. Y, queridos hermanos, creo que esta descripción me parece la imagen perfecta de lo que es y lo que hace el pecado en cada ser humano caído por causa del pecado original. Desde el huerto del Edén y por causa de esa fractura, de esa distorsión ocasionada por el pecado en el huerto del Edén, cada uno de los hombres, de los seres humanos, vivimos sin paz, con almas atormentadas, viviendo en un total y completo caos, bañados de muerte, muerte a nuestro alrededor y muerte a nuestro interior, y con la imagen de Dios en nosotros completamente fracturada. Y aunque esta humanidad sumergida en el pecado se encuentra físicamente vestida, a diferencia del hombre allá en los sepulcros en Gadara, que estaba desnudo, aunque esta humanidad se encuentra físicamente vestida y supuestamente, ¿verdad?, entre comillas, supuestamente en sus cabales, no está muy lejos de aquel hombre gadareno. Estamos en una situación muy similar a la que estaba aquel hombre en Gadara. Ahora, volviendo a nuestra historia, algo sucede en medio de este aterrador momento que nos lleva a la segunda escena de este relato que yo he titulado La incomparable autoridad de Jesús. En primera escena se nos presenta entonces un hombre terriblemente atormentado. En la segunda escena vemos la incomparable autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 6 al verso 8, cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y el hombre se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora, imagínese, hermano, por un momento esta escena. Es interesante que en medio de este momento sumamente aterrador que pudieron haber pasado estos hombres allá en Gadara, y de verdad, una vez más, le invito a que use su imaginación. Yo sé que es temprano, yo sé que es de mañana y muchos todavía están arrancando el disco duro, ¿no? Están empezando a darle vueltas al chip, ¿verdad? Pero usa tu imaginación por un momento. Y imagínate en medio de esa escena aterradora donde el endemoniado corre ferozmente para arremeter contra ese grupo de personas, contra los discípulos, y de pronto el endemoniado feroz, indomable, como dice Marcos, se detiene. ¿Por qué? ¿Por qué se detiene? Bien, porque reconoce, él ve a todos los hombres que están allí, pero él reconoce a uno de los hombres que está frente a él. Y lo reconoció de una forma que va más allá del entendimiento humano. Y mira lo interesante, lo curioso de este momento, porque su primera reacción, la primera reacción de este hombre endemoniado es arrodillarse a los pies de Jesús. La palabra que utiliza Marcos es la palabra griega o la palabra de la raíz griega proskuneo, que significa literalmente besar la mano del amo como un perro. Imagínate ese momento. Y esta palabra proskuneo generalmente se utiliza en la Biblia en varias ocasiones para hacer referencia a la adoración ante Dios. Así que este endemoniado más bien, se está acercando a Cristo con un temor reverencial, como aquel siervo que besa la mano de su amo.
Fíjate tú la escena. Se rinde a los pies de Jesús. Ahora, los discípulos, en la escena anterior que yo comentaba al principio, para poner en contexto, los discípulos se habían preguntado hace tan solo un momento, ¿quién es este hombre? Después de que Jesús detiene la tormenta, después de que hay gran calma y ellos tienen un gran temor al ver a Jesús, de pronto los hombres se preguntan, ¿quién es este hombre? Y ahora el endemoniado da una respuesta. Él es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Date cuenta del texto. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Quién es este hombre? Pues bueno, es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y esto es de suma importancia porque esta declaración de temor está dejando en evidencia algo que no deja de ser importante. Y es sumamente importante, más bien. Jesús es Dios encarnado y como dice también Santiago, los demonios creen y tiemblan ante Dios. De hecho, este demonio manifiesta su temor mucho más intensamente cuando dice con estas palabras, te ruego que no me atormentes antes de tiempo. Él tenía temor. Él tenía un miedo que llenaba todo su ser. Ahora bien, la Biblia nos describe que existen dos tipos de demonios. Aquellos que después de su caída fueron encerrados en prisiones de oscuridad, reservados para el castigo final, como dice la palabra. Y hay un segundo tipo, que son los que deambulan sueltos por el mundo para tentar y corromper a la humanidad, obviamente siguiendo las órdenes de su líder, Satanás, pero que también esta segunda clase de demonios les espera con total seguridad un final de tormento, un final de impacto donde el Señor pondrá literalmente su justicia sobre ellos y los atormentará por todos los siglos. Ahora, este demonio, o lo que veremos un poco más adelante como esta legión de demonios, es uno de esos demonios sueltos, pero que también les espera el castigo eterno y aterrado le dice a Jesús, no me atormentes antes de tiempo. Date cuenta del texto, ve haciendo con tu mente una historia, no ve metiéndote en el texto. Ahora, esto que estoy diciendo nos evidencia al menos dos cosas importantes. En primer lugar, como dice el apóstol Juan, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para traer libertad de la esclavitud, de la opresión de Satanás, y así trasladar a sus escogidos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable por medio de la cruz. Y en segundo lugar, obviamente el demonio que está hablando con Jesús comprende que en ese mismo instante él se encuentra frente a aquel a quien se le ha dado toda autoridad para el juicio final y tiene temor de que en aquel momento, antes del tiempo, Jesús lo pueda lanzar al abismo. Lo que queda claro en este texto por las palabras del endemoniado es que Jesús tiene autoridad. Jesús tiene toda la autoridad. De pronto, Jesús con total autoridad le dice al endemoniado, leeré el verso 9, dice, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora bien, algunos han dicho, en algunos contextos, ¿no?, cristianos que pues considero que son un poco exagerados, hasta cierto punto amarillistas en este tipo de los demonios, ¿no? Algunos han dicho que Jesús preguntó cómo se llamaba, porque al saber el nombre del demonio, el demonio tiene menos autoridad, como si al decir el nombre pierde autoridad y entonces puede salir más fácilmente. De hecho, en algunos contextos donde se practica mucho ese tipo de cosas, ¿no?, de los exorcismos, como la Iglesia Católica, y en otros contextos también evangélicos, este es uno de los puntos que toman en cuenta al inicio, ¿no? Preguntarle el nombre al demonio, ¿no?, entre comillas, que está afectando a la persona para así debilitarlo, ¿no? Pero yo dudo que esto sea una realidad, por varias razones, ¿no? Primero,
porque el demonio ya está aterrado y está sometido por completo a la autoridad de Cristo. Y segundo, porque en otras ocasiones Jesús no ha preguntado el nombre de los endemoniados. Él simplemente ha dicho a los endemoniados, sé libre, y han sido libres. Entonces, ¿por qué Jesús preguntó el nombre de Legión? ¿Por qué Jesús le pregunta el nombre? Bueno, yo creo que la mejor explicación es porque Jesús quería que sus discípulos comprendiesen que no se trataba de un enfrentamiento a un solo demonio, como ya había hecho anteriormente en varias ocasiones, sino que se trataba de muchísimos demonios, y Jesús con esto quería demostrar su plena y completa autoridad, no solo sobre uno, vuelvo a repetir como ya había hecho antes, sino sobre todas las huestes espirituales. Una legión, hermanos, es un término militar de aquel tiempo, de aquel contexto, que representaba a más de 6,000 soldados. Y aunque no sabemos exactamente cuántos podrían haber sido estos demonios, sabemos que eran muchos, y que la frase o la palabra legión sugiere la idea de que es un ejército invasor maligno, de crueldad, de destrucción, que estaba dominando a este hombre. Muchos, una gran cantidad de huestes espirituales estaba dentro de esta una sola persona. En otras palabras, Jesús quería que sus discípulos tuvieran muy claro de que se estaban enfrentando literalmente a un ejército demoníaco entero, de terror, de muerte y de destrucción. Ahora, este grupo de demonios hace una petición a Jesús bastante peculiar. Al notar quién es el que está entre ellos, al notar la autoridad y el poderío y la majestad de Jesucristo, este grupo de demonios, esta legión de demonios, hace una petición muy particular. Verso 10 al verso 13 dice, y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ciertamente no podemos tener muy claro el por qué Jesús permitió, ¿no?, que esta legión de demonios entrara en aquel grupo de cerdos y que se despeñaran por aquella montaña y se ahogaran. Y ya que la Biblia no nos lo dice, la verdad es que no deberíamos entrar en especulaciones, ¿verdad? No deberíamos entrar en eso. Sin embargo, si algo podemos sacar de esta sección es el hecho de que Jesús fue el que les dio permiso. Eso es importante. Si te das cuenta, el texto dice que ellos pidieron a Jesús y Jesús les dio permiso. ¿Por qué? Porque aún los demonios más feroces y aterradores dependen del control soberano de Dios. Hermanos, un demonio no puede ni siquiera poseer a un cerdo sin el permiso de Dios, del Dios que es soberano, el Dios que gobierna y permite todas las cosas. Entonces, hermano, tú me estás diciendo que hasta una posesión diabólica es dirigida por Dios, ¿sí? Hasta una posesión diabólica. ¿O acaso podríamos pensar que Dios gobierna sobre todo, excepto sobre las posesiones diabólicas? No, hermano, de ninguna manera. Yo sé que este es un tema delicado y bueno, hay muchas ideas acerca de esto y no me gustaría ser dogmático exageradamente, aunque sí creo fielmente de que Dios es soberano sobre todas las cosas. El pastor Miguel Núñez escribió al respecto de este tema una frase que me gustaría leerles. Dice Miguel Núñez, las personas poseídas son personas sobre quien Dios ha otorgado un permiso de invasión como parte de un juicio divino por haber entrado en un estilo de vida prolongado de degradación de la imagen de Dios en ellos. Vuelvo a repetir, no quiero entrar o profundizar mucho en este tema, no quiero ser dogmático, transmitir alguna idea, pero lo que sí quiero decir es la primera parte. Las personas poseídas son personas
sobre quien Dios ha otorgado el permiso de invasión. Es Dios el que controla todo. Dios controla las estrellas en el universo, el sol, la luna, las mareas. Dios controla a los reyes incluso de la tierra. Dios controla a los átomos en todo el universo, las células de nuestro cuerpo, el respirar, el palpitar de nuestro corazón. Y por supuesto, Dios también controla a los demonios. Nada se escapa de su perfecto control. Pero regresando a nuestra historia, yo quiero enfatizar de nuevo el hecho que considero que es el énfasis de todo este texto y que bien en el inicio, en el devocional, bien se resalta. Y es que aquel endemoniado indomable que estaba siendo gobernado por una legión entera de huestes de maldad, que atemorizaba a todos, fue liberado de su tormento por la mano de autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el poder para liberar a los que están oprimidos por Satanás y llevarlos a su reino de luz. Ese es el punto central de este texto. Y fue tan manifiesto el poder y la autoridad de Jesús que provocó la sorpresa de todas las personas, y eso nos lleva a nuestra tercera escena. Yo dije que iban a haber 4 escenas. Primero vimos el endemoniado atormentado, 2, a la autoridad de Jesús, y 3, un hombre libre y una multitud aterrada. Note ahora el texto, ¿no? Donde vamos a ver esto. Un hombre libre y una multitud aterrada. Dice verso 14 y verso 15. Estamos leyendo Marcos capítulo 5. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, dice Marcos, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahora, mira este asunto, hermano. Después del suceso, después de la situación tan compleja, ¿no?, que ocurre allí, los que apacentaban a los cerdos quedaron atónitos por lo que habían visto y fueron corriendo a llamar a la multitud de la ciudad y a los campos, y todos salieron a ver lo que había sucedido. Y cuando vienen a Jesús, vieron a aquel que había sido atormentado, que por cierto, aquel lugar era un lugar de miedo, aquel lugar no lo pisaba nadie. Era la típica película de terror, donde tú sabías que tú si entrabas allí ya no ibas a salir. Este hombre tenía la fuerza suficiente para romper cadenas, no podía estar encadenado, era indomable. Así que aquel lugar era el verdadero lugar del suplicio, del terror. Era la película de miedo, ¿verdad? Así que nadie se atrevía a entrar allí. Pero ahora se acercan a ese lugar, toda la ciudad, ven al hombre que había sido atormentado por el demonio, se lo encuentran, aquel hombre que había tenido una legión entera, que atormentaba a todos y que mucho tiempo había aterrorizado incluso a toda la ciudad, y ahora estaba completamente transformado. Y de verdad, otra vez, no estoy usando palabras al azar, estoy usando palabras que son importantes para nosotros. Estaba completamente transformado. Él tenía una nueva vida, había renacido a una nueva vida. Tenía su juicio cabal, dice Marcos. Tenía paz en su corazón y estaba vestido. Él había recuperado su pudor, hermanos. Su pudor le había sido recuperado. Ahora el hombre se había convertido en una mansa paloma. Tenía juicio, pudor y paz. Este hombre era verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Hermanos, déjame abrir este paréntesis para matizar esto con claridad. Jesucristo vino a este mundo para traer verdadera libertad. Como él mismo dijo en el Evangelio de Juan, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y obviamente, después de tener un verdadero encuentro salvador con Cristo, cada persona que anteriormente había sido esclava del pecado, que había estado bajo el imperio de Satanás, al tener un encuentro salvador con Cristo, empezamos a ser libres, verdaderamente libres. Nuestro
juicio vuelve a la cabalidad. Nuestro pudor nos llena otra vez el alma y ahora tenemos paz. Una paz que es tan verdadera y tan profunda que es como dice el apóstol Pablo. Tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Ahora empezamos a ser verdaderamente libres. Ahora, tú no necesitas estar poseído con una legión dentro de ti para experimentar lo que este hombre experimentó. Pues todo aquel que está sin Cristo se encuentra bajo el dominio de Satanás. Mira, aquí solamente hay dos reinos. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz admirable, como dice el apóstol Pedro. Está el reino de Satanás, en el cual todos aquellos que de forma natural vienen a este mundo y están en una condición de pecado original y de pecado por elección, están muertos espiritualmente, están bajo el reino de Satanás. Entonces solamente está el reino de Satanás y el reino de la luz. Así que todo aquel que está sin Cristo se encuentra bajo el dominio de Satanás y necesita ser liberado. Déjame leerte una frase. El escritor C.S. Lewis, famoso escritor por los libros Las Crónicas de Narnia, él en su libro donde relata su conversión, creo que es Asombrados por la Felicidad, ese sería el título en español, creo. Él dice esta frase, C.S. Lewis, voy a citar esta frase, dice: por primera vez me examiné seriamente con un propósito práctico y encontré algo que me aterró. Escucha lo que dice Lewis. Un zoológico de lujurias dentro de mí, un manicomio de ambiciones, una guardería de miedos, un harén de odios mimados. Escucha la frase final. Mi nombre era Legión, dice C.S. Lewis. Así que lo que pasó a este hombre es un ejemplo perfecto de lo que nos pasa a todos nosotros. Cuando venimos a Cristo, todo el caos ocasionado por el pecado y por esa esclavitud al imperio de Satanás empieza a ordenarse. Todo lo que estaba en caos empieza a ordenarse. Y ahora en Cristo hay verdadera paz, juicio y pudor santo. Eso es lo que ocurre en Cristo. Hay verdadera libertad. Ya no hay esclavitud al pecado por causa de Satanás. Y ahora el corazón se llena de una profunda paz verdadera, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque estamos en una condición de justicia y de paz para con Dios. Eso es lo que ocurre cuando venimos a Cristo. Y yo quiero decir estas palabras. Si hay alguien hoy aquí que aún no ha experimentado esa realidad, yo te invito a que puedas rendir tu vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque sabes, todo lo que somos, todo lo que tenemos sin Cristo es lo que Luis decía. Un zoológico de lujurias en nuestro interior, un manicomio de ambiciones, una guardería de miedos, un harén de odios mimados. Y yo agregaría muchos más. Agregaría y un escuadrón de ídolos que se levantan constantemente y que tenemos en nuestro interior. Nuestro nombre es Legión. Pero hay esperanza para ti, querido amigo. Si no has venido a Cristo, si no has experimentado esa verdadera libertad, puedes hacerlo hoy. En Cristo hay verdadera libertad. Te invito a que puedas rendir tu vida y tu corazón a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo que trae verdadera libertad. Ahora, siguiendo con nuestra historia, la multitud seguía aterrada. Ahora, ya no tenían miedo del endemoniado. El endemoniado los había aterrado por mucho tiempo, pero ahora ya no estaban aterrados por el endemoniado, por la legión que estaba en ese hombre. Ahora tenían miedo de aquel que había liberado al endemoniado. Y voy a leer el texto de nuevo, verso 15 y verso 17. Dice el verso 15b, la segunda parte, y tuvieron miedo. Ellos tenían miedo, tenían el temor a Jesús. Verso 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Este verbo que usa en el original Marcos, comenzaron a rogarle, está en presente continuo. Y eso significa literalmente que la gente empezó a decirle, por favor, vete ya, sal pronto de aquí,
no te quedes, vete, desaparece, no te queremos en medio nuestro. O sea, era como una especie de empuje, lárgate, por favor, ya no estés aquí en medio nuestro, vete. Imagínense el miedo que había producido el hecho de que este hombre Jesús pudiera liberar a este hombre endemoniado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sacaron a Jesús de aquel lugar si él había liberado a aquel hombre endemoniado? Bien, déjame decir también dos cosas. En primer lugar, esta multitud de personas en aquel lugar tenían temor a aquello que se les escapaba de su control y que encima pudo controlar aquello que era incontrolable para ellos. Repito, ellos tenían miedo de aquello que se escapaba de su control, que era Jesús. Jesús escapaba del control de ellos. Y encima Jesús pudo controlar aquello que era incontrolable, indomable para ellos. Y es que en nuestra condición de pecado, hermanos, siempre queremos tener el control. Y cuando no tenemos nosotros el control, nos aterramos, nos llenamos de terror. Eso fue lo que ocurrió con estas personas. Querían tener el control y como no tenían el control, estaban aterrados. Pero en segundo lugar, ellos estaban demostrando que tenían un mayor afán, un mayor deseo, un mayor placer por el reino material que por el reino espiritual. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Bien, a esta multitud les importaba más el hecho de que 2,000 puerquitos, 2,000 cerditos se habían perdido. Les importaba más ese hecho que el hecho de que un hombre atormentado por una legión había sido liberado y había quedado en su sano juicio, su juicio cabal. En la escala de valores de estas personas, la adquisición, la retención y la multiplicación de las posesiones que ellos tenían, de los puerquitos que ellos tenían, ocupaba un lugar muchísimo más alto que la liberación y la restauración de un hombre sin libertad, sin felicidad, sin amor y sin paz. ¿Te das cuenta de eso? Ellos estaban confrontando a Jesús, no con felicidad, no con alegría por la liberación de este hombre, sino con enojo, porque sus puerquitos, no sé si te entiende esa palabra, puerquitos allá, pero los cerditos, los cerdos, los coches, chanchos, no sé cómo llamarle, pero este grupo de cerdos había muerto. ¿Sí? Ahora, déjame exhortarte con esta palabra. Ay de nosotros si llegamos a pensar igual que estos gadarenos. Pues hermanos, no vale tanto lo que podemos adquirir en este mundo material como la libertad espiritual de aquellos que están esclavos y en tinieblas. Repito eso de nuevo. No vale tanto nuestra posesión material, este mundo material no vale tanto como la libertad espiritual de aquellos que están en la esclavitud y las tinieblas. Lo que significa que nosotros deberíamos dedicar nuestro esfuerzo, deberíamos dedicar nuestro esmero, nuestro empeño por llevar a otros de la libertad que nosotros también hemos recibido en Cristo. Pero bien, al final, Jesús aceptó la solicitud de aquellos hombres y se fue de aquel lugar. Pero algo más pasó al final de nuestra historia que nos lleva a nuestra última escena en el relato. Hemos visto a un hombre terriblemente atormentado, a Jesús expresando su autoridad, su soberana autoridad. Hemos visto a un hombre verdaderamente libre y a una multitud furiosa que quiere sacar a Jesús. Pero ahora, en cuarto lugar, y mira esta última escena, esta cuarta escena, y he titulado Un evangelista agradecido. Un evangelista agradecido. El verso 18 y verso 19 dice, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo
y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquel hombre estaba tan agradecido con la salvación que había recibido que le pidió a Jesús seguirle. Señor, yo voy contigo. Yo voy contigo hasta el fin del mundo. Tú me has salvado, tú me has liberado, me has pasado de la esclavitud, en la muerte a la vida. Señor, yo voy contigo hasta el final. Pero Jesús tenía un plan diferente para este hombre. Jesús tenía un plan diferente. El plan de Jesús era convertirlo de un endemoniado aterrador a un evangelista agradecido para la gloria de su nombre. Así que le dijo, ve y cuéntale a todos los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Ve y cuéntale a toda tu familia la misericordia que Dios ha tenido contigo. Aquel día este hombre pasó de ser un endemoniado indomable a un agradecido evangelista, que fue comisionado por el mismo Señor Jesucristo para impactar a los suyos. Y eso hizo. Hermano, ¿y cómo sabes que eso fue lo que hizo este hombre? Bien, nuestro texto lo termina diciendo. Dice, verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis era una región que constaba de 10 ciudades, 10 ciudades gentiles, y él dice, y comenzó a publicar o a explicar, a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. O sea, este hombre no se fue a su casa y le dijo a su mamá, a su papá, a su abuelo. No, él comenzó a publicar, a proclamar en toda la región gentil, en 10 ciudades, en toda esa región, comenzó a proclamar que Jesús había tenido misericordia de él, que Jesús había sido el que lo había liberado. Y entonces él se convirtió probablemente en el primer evangelista en la región de Decápolis. ¿Qué les parece? Un atormentado, endemoniado, un indomable endemoniado que se convierte en un evangelista agradecido. Ahora, hermano, yo he estado, a lo largo de este tiempo que hemos estado compartiendo, he estado tratando de transmitir en cada una de las escenas todo lo que ocurrió en torno a aquel momento. Y yo creo que el devocional que hemos leído al principio de Alistair Beck, creo que enfatiza muy bien lo que he querido decir en estas 4 escenas. Pero permíteme unir todos los puntos que hemos visto hoy. Y obviamente, con las diferencias obvias del caso, ¿verdad? Yo creo que no hay muchos endemoniados llenos de una legión, ¿verdad? O sea, eso no es lo normal, no es lo habitual. Pero con las diferencias obvias del caso, aquel hombre endemoniado es una ilustración perfecta de la esclavitud al pecado que toda la humanidad tiene. Hombres sin paz, con almas atormentadas, viviendo en un total y completo caos, rodeados de muerte y con la imagen divina en ellos fracturada completamente. Eso es lo que el pecado ha hecho. Como dice el apóstol Pablo, esto éramos algunos de nosotros. O como lo dice C.S. Lewis, yo me llamaba Legión. Pero Cristo nos redimió por medio de su obra en la cruz, con total autoridad. Él destruyó las obras del diablo, como dice también el apóstol Pablo, y nos trasladó por su gracia a su reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu. Y hoy, nuestro bendito Señor nos sigue santificando por su gracia, para hacernos cada vez más y más y más semejantes a Él, a su imagen. Y mira, si Él tuvo autoridad sobre una legión entera de huestes espirituales de maldad que estaban poseyendo a este hombre, yo creo que Él hoy tiene total autoridad para continuar lavando nuestro pecado, para continuar limpiando nuestra maldad, para continuar perfeccionando y haciéndonos crecer a su imagen. Así que debemos tener confianza en su autoridad. Ahora, aunque el mundo hoy actúa como aquel grupo de gadarenos
desechando a Jesús y sacándolo de sus vidas, de su educación, de su pensamiento. En resumen, sacando a Jesús de la nación, porque Jesús es alguien indomable. Así actúa el mundo hoy. Como Jesús no es alguien a quien puedo encasillar y meterlo en mi cuadrito, Jesús se sale de todo esquema y de todo molde. Entonces el mundo quiere desechar a Jesús y todo lo que suene a Jesús. Pero aunque el mundo hace eso, si nosotros hemos recibido el grande galardón de la gracia y de la misericordia de Dios, también hemos recibido estas mismas palabras que el hombre recibió. Querido hermano, escucha lo que Cristo dice hoy a las iglesias. Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Habla y no calles. Cuenta, proclama a otros de las maravillas del Señor. Hermanos, no rehusemos obedecer el llamado de Cristo para proclamar su reino y su autoridad sobre todo y sobre todos. No rehusemos el llamado de Cristo para proclamar que Cristo puede sacar a aquellos que están en el reino de las tinieblas y puede llevarlos al reino de la luz admirable. Y hermanos, dediquemos nuestra vida a proclamar este glorioso mensaje evangélico. Yo me llamaba Legión. Mis pecados eran muchos. No tenía paz. No había gozo en mi corazón. No tenía pudor en mi alma. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero ahora, por la fe en Jesucristo, he sido llamado hijo de Dios. He sido llamado hijo de Dios. Ya no estoy en las tinieblas, estoy en la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, hasta aquí mi meditación en este texto, en este tema. Y antes de hacer una oración final a esto, si alguno tiene preguntas, abrimos el espacio. Si alguien tiene preguntas, puede hacerlas en este momento. Sí, adelante. Pastor, bueno, agradecerte por el tiempo que has tomado en acompañarnos en este devocional. Y bueno, mientras mis hermanos se preparan para alguna pregunta, algún aporte, motivarlos a que puedan participar. Bueno, yo te agradezco porque de verdad que muy confrontada. De hecho, no había visto como esa relación del endemoniado con nosotros mismos, ¿no? Y entender realmente que, como tú dices, eso éramos nosotros, que éramos legión y a veces nosotros vemos la historia de este endemoniado como tan lejana, como que no somos nosotros, no nos corresponde a nosotros, pero gracias realmente porque es ver que eso éramos cada uno de nosotros muertos andantes y que hay una gran lucha. De hecho, te agradezco si de pronto nos puedes dejar la frasecita en el chat de Lewis, porque no la alcancé a tomar toda, pero me pareció muy, muy interesante cómo lo ve Lewis y cómo resume, porque pues me acordaba, perdón que estoy un poquito confrontada, pero me acordaba de cuando el Señor me salvó, que yo fui tan atrevida que le decía al Señor, Señor, revélate mi vida, pero solo para mí. Yo no voy a ser como esas señoras testigos de Jehová, golpeándole a todo el mundo, molestándolo. Yo solo quiero saber para mí. Y ahora miro mi vida y soy esa endemoniada. El Señor me mandó a predicar el Evangelio y ahora no me quiero callar. Entonces, qué hermoso, de verdad, el mensaje del Señor. Solo agradecerte y muy amable. Bien, voy a pasar esa frase ahora mismo. Déjenme ver si la encuentro por aquí. La voy a enviar. La hermana Graciela tiene la manito levantada. Sí. Adelante, hermana, por favor. Hola, buen día, hermanos. Los saludo con la paz del Señor.
la verdad que muy gráfico y siempre cuando leemos las escrituras podemos ver como que son historias paralelas y no son historias nuestras, ¿no es cierto? Esta que ha pasado con el endemoniado ganadeo. Y, y una de las cosas que siempre me inquieta, yo vengo de una iglesia pentecostal, ahora estoy en una iglesia de sana doctrina, pero porque pude entender el Evangelio, pude entender mi pecado, pude entender la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que aún están en esas iglesias y donde la preeminencia es justamente el mundo espiritual, donde la preeminencia son los demonios y como usted dice, ver demonios por todos lados, ¿no? Pero a veces me cuesta entender o comprender que es la obra de Dios en nuestros corazones, ¿no? Que nos hace abrir los ojos que por nuestros pecados. Pero ¿cómo se puede ayudar o ver para que la gente deje de esperar esas oraciones sanadoras o esas oraciones de exorcismo un poco que sacan los demonios y así decirlo, ¿no? Porque es mucha la gente engañada y no se dan cuenta que es el propio pecado que nos lleva a ese estado, ¿no es cierto? Obviamente que la oración por el creyente está constantemente presente y a su vez quizás mi humildad en entender que es la soberanía de Dios que lo hace eso y llegará el momento en que sea así, ¿verdad? Sí, definitivamente, hermana, así es. Yo creo que el Señor tiene a sus hijos, él escoge a quienes él luego llama y luego pues los guarda, él los tiene en su mano. Y yo vengo también de un contexto muy similar al suyo y donde también todo era de esa forma, ¿no? Todo era ver demonios en la sopa, ¿no? Y incluso hasta llegar al punto de enseñarnos, ¿no? Este tema de la autoliberación, que yo necesito autoliberarme porque necesito ser libre del espíritu no sé, el espíritu de alcoholismo o el espíritu de pornografía, o ese tipo de cosas, ¿no? Las autoliberaciones que son muy, muy famosas. Ahora, en medio de esto, yo creo que al final solamente una comprensión clara de lo que es el Evangelio, producida por la proclamación correcta de las Escrituras, puede hacer entender a aquellos que son del Señor y puede atraerlos hacia Él. Yo entiendo, yo sé, creo, como a usted le pasó y creo que a muchos nos ha pasado, que de pronto y estábamos bastante equivocados, estábamos bastante distorsionados en cuanto a nuestra teología, pero ciertamente éramos del Señor. Entonces, yo no estoy diciendo que de alguna forma todas las personas que estén metidas en ese tipo de rumbo, ¿no? En ese tipo de ideas raras, pues no sean del Señor, ¿no? Ni mucho menos. El Señor conoce a los que son suyos. Pero obviamente, cuando la palabra empieza a hacer efecto en mi corazón, yo empiezo a entenderla. Una de las cosas principales que nosotros entendimos, por ejemplo, cuando empezamos a ver toda esta realidad y empezamos a salir también de ese el lugar donde veníamos, era precisamente esto, el tema de los demonios. Yo no puedo autoliberarme porque si el cristiano es verdaderamente de Cristo, no puede tener en la cocina al Espíritu Santo y en la sala a Satanás. Entonces, o eres de Cristo y eres nueva criatura y eres uno con el Señor, o no lo eres. Entonces, esta fue de las primeras cosas que entendimos, pero vuelvo al punto. El punto es a través de la predicación honesta de las Escrituras. Así que nosotros tenemos dos cosas que debemos hacer. Número uno, orar. Orar por aquellos de nuestros hermanos, aquellos que conocemos también que están torcidos en ese sentido, ¿no? Orar por ellos para que el Señor tenga misericordia. Y en segundo lugar, estar preparados para presentar defensa a nuestra fe con mansedumbre.
Y a muchos se les olvida también la parte mansedumbre, ¿verdad? Nosotros no somos una raza especial por manejar algunas verdades que otro grupo de hermanos también nuestros no las manejan. No somos una raza especial o más elevada, simplemente pues tenemos ahí la palabra y la vemos con más luz. Pero nuestro objetivo es con mansedumbre, con misericordia, con amor, ¿verdad? Transmitir la verdad en amor, como dice también el apóstol Pablo. Y eso es lo que debemos hacer constantemente, día y noche, sin fluctuar, contar de las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, cómo el Señor ha tenido misericordia, mostrar el Evangelio. Y al final, cuando nosotros mostramos el Evangelio, es el mismo Señor el que hace la obra. Alguien dijo una frase, me gusta mucho, no sé quién la dijo realmente, no recuerdo, pero la frase dice, predica la palabra y deja los resultados al Señor. Eso es lo que debemos hacer. O sea, predica el Evangelio, muestra el Evangelio, exponlo como debe ser y deja los resultados al Señor. La obra es suya y el Señor hará lo que deba hacer. Y al final, Él va a convencer de su verdad a aquellos que deban ser convencidos. En eso estoy seguro. Así que nosotros debemos seguir mostrando estas verdades. Con respecto a todo este tipo de personas que hablan ese tipo de cosas, yo estoy persuadido de que increíblemente ellos tienen razón en algo. Nosotros estamos en una guerra espiritual constante. Ellos tienen razón en eso. Vivimos en una constante guerra espiritual. Ellos atribuyen esa guerra espiritual a demonios territoriales o demonios personales, ¿no? Como el demonio del alcoholismo, el demonio, etcétera, ¿no? Atribuyen esa guerra espiritual a todo eso. Pero verídicamente sí vivimos una guerra espiritual. Solo que la guerra espiritual que vivimos es una guerra espiritual por la verdad. El enemigo está queriendo distorsionar la verdad y lo hace a través de tantísimas cosas a nuestro alrededor. Y nosotros, en medio de esa guerra espiritual, nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Tenemos la palabra del Señor, tenemos el mensaje del Evangelio y tenemos el poder y la obra del Espíritu Santo en medio nuestro, que a través de la proclamación del Evangelio, Él hará su obra. Así que eso es lo que yo podría decir con respecto a esta idea. Muchas gracias, pastor. La verdad, muy claro y sí, cumplir con nuestro mandato de seguir orando y confiando, descansando en la obra de nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Bien, bueno, yo creo que ya ha llegado a las 5:30, ya son las 5:32, así que vamos a terminar con una oración. Espero que ya no haya más preguntas y si no, pues las guardan y se la preguntan al hermano que esté mañana con ustedes. Bien, vamos a terminar con una oración y después con la frase que distingue a este grupo de hermanos. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu infinita bondad, por tu clemencia para con nosotros. Gracias, Señor, porque encontrándonos en el lugar de la muerte, en el lugar de la oscuridad, Señor, tú nos diste la luz. Tú, Señor, viniste a nosotros, alumbraste nuestros corazones y nos diste vida por tu Espíritu. Hoy nosotros, agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros, te alabamos, Señor, y damos honor a ti. Rendimos culto a ti, Señor, por tus maravillas. Pero también, Señor, el deseo de nuestro corazón es que tú nos permitas, Señor, ser esos proclamadores, ¿no? Esas personas que puedan ir por sus propias decápolis, por sus regiones, por sus casas, por sus hogares, sus vecinos, sus amigos, y proclamar el bendito evangelio que nos ha salvado. Porque estamos seguros en algo. El pecado es terriblemente, no es una enfermedad que sea curable, es algo en lo que ya estamos muertos, pero nosotros tenemos la cura a esa muerte, que es el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a llevar a otros esa medicina. Ayúdanos, Señor, a llevar a otros esa nueva vida, Señor, y que también nosotros podamos ser conscientes de la realidad de dónde venimos y hacia dónde debemos ir. Te lo pedimos, Señor, bendice a este grupo de hermanos. Aliméntalos siempre con tu palabra, Señor, y llénalos de ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos,
solamente me queda decirles, firmes y adelante, huestes de la fe. Amén. Bendiciones desde Venezuela. Gracias, pastor. Bendiciones a todos mis hermanos. Un abrazo para todos. Bendiciones. Amén, igualmente.